Bienvenidos al mundo de la cripta. Mientras vayas avanzando en este mundo, irás escuchando una serie de cuentos, cada uno más espeluznante que el anterior. Bueno, vamos a ver lo que es compartimentos de líquidos corporales. Así tenemos que los líquidos corporales los vamos a dividir en el agua corporal total, que es la cantidad total de agua que tiene un cuerpo humano. Lo dividimos en un líquido que está dentro de las células, que es el líquido intracelular, y un líquido que está fuera de las células, que es el líquido extracelular. 2/3 de esta agua corporal total es el LIC y 1/3 de esta agua corporal es el LEC. Ahora recuerda que el LEC, el líquido extracelular, está conformado por el plasma y está conformado por el líquido intersticial. El plasma es 1/4 del LEC y el líquido intersticial es 3/4 del LEC. Si lo quieres hablar de porcentajes, este es el 25% del LEC, mientras que esto es el 75% del LEC. Ahora, hay que recordar que el porcentaje de agua va a depender de la edad, de la cantidad de grasa que nosotros tengamos. Es así que en una persona adulta, si es varón, tiene un 60% de agua corporal total. Y si es damita, entre el 55 y el 50% en damas. Ahora, mira, en recién nacidos, hasta el 80% del peso corporal total es agua. En un lactante hasta el 70%, mientras que en un recién nacido de extremado bajo peso al nacer, hasta un 90% es agua. En adultos mayores, lógicamente por la disminución de la masa magra, este porcentaje de agua baja, 45%. A ver, esto lo vamos a representar aquí. Tenemos una dama, como decía, del 50 al 55% del peso corporal total es agua, mientras que en un varón el 60% es agua. Y es así que lo dividimos en un líquido intracelular, en un líquido extracelular y el extracelular en un intersticial y en el plasma. Ahora, si vamos a hablar de porcentajes, tenemos así: 60% del peso corporal total es agua, el 40% del peso corporal total es LIC, líquido intracelular, y el 20% del peso corporal total es LEC. Si hablo de porcentajes, este intersticial es el 15% del peso corporal total. Y este plasma es el 5% del peso corporal total. Ponemos un ejemplo. Si un adulto pesa 70 kilogramos, voy a hallar el agua corporal total es igual a el 60% del peso corporal, 70 kilogramos. Esto es igual a 60% en 0,6 multiplicado por 70. Esto se da 42 litros. Si hablo del LIC, es el 40% del peso corporal total de 70 kilogramos. Esto es igual a 0,4 por 70. Y esto es igual a 28 litros. Si hablo del LEC, es el 20% del peso corporal total. Esto va a ser 0,2 por 70. Esto es igual a 14 litros.
Si hablo del líquido intersticial, digo que es el 15%. 15% de 70 sería 0.15 por 70. Esto nos da 10.5 litros. Si hablo del plasma, es el 5% de 70. Sería 0.05 por 70 y esto me da un valor de 3.5 litros. ¿Sí? Con estos, acá estoy hablando del peso corporal total, peso corporal total, peso corporal total, peso corporal total y peso corporal total. Lo que hemos visto son los volúmenes de distribución en un paciente, pero de manera, te pongo bien claro, de manera ideal. Si fuese algo perfecto. Pero en la práctica clínica, cuando nosotros queremos ver o queremos determinar el volumen de distribución de cierto fármaco, necesitamos tener estos volúmenes, estos compartimentos, ya sea el plasma, el líquido intracelular, el extracelular, el intersticial. Necesito tener valores más exactos. ¿Qué es lo que hago para cuando yo quiero ver qué valor tiene este compartimento plasma, qué valor tiene este compartimento líquido intersticial, o qué valor tiene la suma de estos dos, que es el líquido extracelular, o qué valor tiene el líquido intracelular, o qué valor tiene en realidad todos estos compartimentos que vienen a ser el agua corporal total? Recuerda que entre estos hay movimientos de solutos, ¿no? Hay movimientos de agua. A través de una membrana semipermeable, el líquido intracelular se comunica con el líquido extracelular. Entonces, van a haber ciertas sustancias que yo voy a utilizar para poder medir estos compartimentos de manera más precisa. Y es así, mira, ¿qué pasaría si yo ingreso aquí a través de un catéter una sustancia que solo se distribuya en esta parte? Allí voy a tener un valor que en este caso sería el valor del agua de la sangre, el plasma, ¿no? ¿Qué pasaría si esta sustancia que yo ingresé aquí no solo se queda en el plasma, sino que también sale y se queda en el líquido intersticial? Allí estaría hablando de una sustancia que me abarque ambos, plasma y líquido intersticial. Ahí estoy hablando de líquido extracelular. ¿Y qué pasaría si la sustancia que yo administro se distribuye aquí, entra el líquido intersticial y también entra el líquido intracelular? Abarca todo, ¿no? Allí estaría hablando de que esa sustancia me estaría midiendo o abarcando todo el agua corporal total. Por obvias razones, yo no puedo medir de manera directa el volumen de líquido que hay dentro de cada célula. Ya eso es el LIC. Pero si yo tengo el agua corporal total y tengo el valor del LEC, por una resta voy a hallar el valor del líquido intracelular. Porque recuerda que el agua corporal total es igual a LIC más el LEC. Si ya tengo, el LIC sería agua corporal total menos el líquido extracelular. Entonces, de esa forma podríamos tener un valor más exacto del líquido intracelular. ¿Y qué sustancias puedo utilizar? Imagínate, ¿cuál sería la mejor sustancia que se distribuye en toda
tanto en la parte intravascular, en la parte intersticial y en la parte intracelular, que es el agua corporal total, que el agua, propia agua, sino que es un agua que la podemos marcar para poder medir estos volúmenes, ¿no? Entonces tenemos un agua súper pesada, que es el agua tritiada o óxido de tritio, que su símbolo sería T2O, o un agua pesada, que es el óxido de deuterio, D2O. Esta se va a distribuir durante todo el compartimento y me va a dar el agua corporal total. Pero ¿qué pasa si yo ingreso inulina, manitol, sacarosa, tiosulfatos, yodo y iotamalato, sodio marcado? Estas sustancias, cualquiera de estas, solamente van a distribuirse, van a ser administradas a la sangre, al plasma, y se van a distribuir tanto aquí como en el líquido intersticial. Entonces, todas esas sustancias son utilizadas ¿para qué? Para valorar el volumen del líquido extracelular. ¿Qué pasaría si en vez de utilizar lo mencionado utilizo albúmina marcada con yodo, algún tinte azul, como el azul de Evans, azul de metileno o toluidina? Estas sustancias van a entrar y solo se van a quedar dentro del vaso sanguíneo. Entonces, por lo tanto, son utilizadas para medir el volumen plasmático, el volumen del plasma. Entonces, si yo ya puedo hallar el agua corporal total, ya puedo hallar el líquido extracelular, por ende, ya puedo hallar el líquido intracelular con una simple resta. Y si ya hallé el plasma y tengo el líquido extracelular, por una simple resta, también puedo hallar el líquido intersticial. Para el volumen sanguíneo se pueden utilizar glóbulos rojos marcados con cromo, ¿no? Tenemos la siguiente pregunta. Un estudiante de la Facultad de Medicina Humana del curso de S1 se encuentra realizando un experimento relacionado con los compartimentos de fluidos corporales. Te dicen, necesitamos una estimación exacta del líquido extracelular de cada voluntario. Te dicen que el líquido extracelular representa 1/3 del volumen del agua corporal total. Entonces te piden, ¿cuál de las siguientes sustancias se puede utilizar para medir el volumen del compartimento del líquido extracelular? Te piden con qué sustancia yo voy a medir o puedo medir el líquido extracelular de manera que con una estimación lo más exacta que se pueda. Entonces tenemos las siguientes alternativas. Te dicen azul de Evans junto con la albúmina. Estos dos se utilizan para medir que el plasma, ¿no? Mientras que el agua súper pesada, el tritio, con el deuterio, con el agua pesada, estos se utilizan para medir ¿quién? El agua corporal total. Entonces, ¿qué respuesta nos queda? Sabemos que la inulina junto con ¿quién? Con el manitol, junto con ¿quién? Con la sacarosa. Todos estos nos pueden medir parte del líquido extracelular. Entonces, esa sería la respuesta. Y aquí está, ¿no? De nuevo el cuadrito para que no te olvides. Perfecto, Peque.